Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Bustillos. Les doy la bienvenida a este episodio del podcast de Bidot Mindsafe. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante que es el liderazgo que transforma, cómo impulsar el cambio de cultura desde la conducta en las organizaciones. Y para eso tenemos un invitado bastante especial. Él es Juan Freixo, a quien le doy la bienvenida para este podcast. Juan es mercadólogo, tiene máster en Dirección de Comunicación y Marketing, además de tener un máster en Terapias Contextuales de tercera generación. Es especialista en análisis de la conducta aplicado y su trabajo lo ha enfocado a desarrollar en organizaciones la línea de relaciones públicas y formación corporativa. Además es fundador de Liderazgo Conductual y una vasta experiencia acerca de cómo desarrollar el análisis conductual aplicado en organizaciones para el cambio de cultura organizacional. Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo mismo digo, Jorge, un gusto saludarte y un gusto estar aquí en el podcast de Bidot. Excelente. Este tema, Juan, de cómo transformar la cultura a través del liderazgo es un tema en el que tú tienes bastante experiencia y de hecho has desarrollado trabajos que han permitido mejorar este tipo de componentes tan claves para el desarrollo organizacional. Cuéntanos un poco cómo ves el tema desde la mirada de tu trabajo. Pues nada, mi trabajo surge un poco de una visión o de un descubrimiento, y es que existe una ciencia detrás de cómo nos comportamos y la aplicación que tiene dentro de la empresa es absolutamente revolucionaria en tanto en cuanto une dos elementos que a priori pueden parecer incompatibles, que es la alta productividad y eso que hemos venido a llamar una buena salud mental, ¿no? O unos equipos que tienen un grado de satisfacción desempeñando su trabajo que provoca que haya menos rotación y mayor satisfacción, ¿no? Y esto se hace gracias a que existe una ciencia que es muy desconocida, incluso desde dentro de las facultades de psicología, sorprendentemente, pero que es altamente efectiva, ¿no? Y fue este descubrimiento el que hizo que yo dejara un poco ese ámbito en el que estaba desarrollando mi carrera profesional, donde pude formar parte de comités de dirección, donde pude llevar equipos tanto dentro del ámbito de las ventas, el marketing y comunicación, y desarrollar un proyecto de vida que se ha venido a llamar liderazgo conductual. Excelente. Entonces, has podido pasar de este campo de las comunicaciones, del marketing, a empezar a trabajar en el campo de cultura organizacional, que es un campo bastante interesante. ¿Cómo has podido ver la actualidad del desarrollo de cultura organizacional en el trabajo que tú has venido realizando? Pues mira, hay una frase del filósofo Bertrand Russell que yo siempre la saco a colación porque me parece muy interesante, que dice que los últimos 150 años en la humanidad han resultado más explosivos que los últimos 5.000 años de cultura precientífica, ¿no? Claro, se han desarrollado muchísimas tecnologías que han cambiado la vida de las personas. Sin embargo, sorprendentemente, en cuanto a cómo nos comportamos o las lógicas que pueden ocurrir dentro de los ámbitos organizacionales, este conjunto de comportamientos que hemos venido a llamar cultura de la empresa, no ha habido grandes cambios. Si hoy trajéramos a personas de la antigua Roma, formáramos un equipo o nos pusiéramos a hablar de cuestiones de cómo podemos abordar un proyecto, pues las lógicas que operarían serían muy similares entre alguien que vive en el año 2025 y alguien que vivió hace 2000 años, ¿no? Eso evidentemente es una anomalía histórica que responde a factores muy, muy complejos, pero que por suerte hoy hay proyectos que vienen a acercar la ciencia a las organizaciones, ¿no? Y hacer que esto de la cultura organizacional y esto de cómo podemos ser más productivos a la hora de trabajar no dependa ni de intuiciones ni de eso tan recurrido o tan socorrido que venimos a llamar el sentido común, que es algo sorprendente que sigamos utilizando cuando todo el mundo tiene uno y además es distinto, ¿no? Eso es un poco lo que veo, ¿no? Que al final se recurre mucho a ese tipo de intuiciones y a fiarnos solo de nuestra experiencia, obviando que hay un conocimiento que puede ayudar muchísimo, ¿no? A desarrollar las culturas organizativas y, por supuesto, la productividad de las empresas. Interesantísimo. Dentro de esa lógica, digamos, mucho más clara para poder abordar el tema de cultura, Juan, y que tú has podido empezar a trabajar, empezar a desarrollar en organizaciones,
¿cómo podríamos definir entonces el liderazgo conductual, clave para los procesos de transformación de cultura? Mira, el liderazgo conductual, tal y como yo lo trabajo, es la aplicación de la ciencia, que es el análisis experimental de la conducta, al ámbito de la empresa, a través de la tecnología, que es el análisis aplicado de la conducta. Básicamente en lo que consiste es en cómo podemos concretar qué acciones o qué comportamientos debemos tener para tener una serie de resultados, cómo podemos utilizar las lógicas, esas leyes, esos principios de aprendizaje que están universalmente aceptados por la comunidad científica y cómo se pueden utilizar para conseguir que los equipos se muevan de manera más efectiva y no por medio de amenazas o no por medio de introducir consecuencias aversivas, sino todo lo contrario, introducir consecuencias apetitivas que contemplen la realidad, y es que todo el mundo se comporta en función de las consecuencias. En función de lo que pase cuando haces un determinado comportamiento, ese comportamiento será más probable que se repita o menos. Interesante, ¿no? Lo que mencionas con relación a cómo los líderes deben empezar a entender esta forma justamente de ejercer esto que llamamos liderazgo, partiendo de que ellos son los principales agentes de cambio dentro de la organización, o sea, directamente a la cultura. Pero ¿cómo lo desarrollan? Como tú dices, ¿no? Administrando consecuencias que sean realmente efectivas, es decir, para trasladar los ejemplos, hablamos de reconocimientos, hablamos de cómo abordar la comunicación dentro de la organización, que de esa manera pueda ayudar a reforzar justamente comportamientos que sean esperados dentro de la organización. Y en ese sentido, Juan, un poco lo que tú desarrollas bien dentro de la línea de liderazgo conductual, pasa que muchos líderes tienen, y en general, ¿no?, las personas que gestionan en la organización tienen una idea más bien de que la cultura parece ser como un constructo, como un concepto abstracto que hay que abordar, de alguna manera intervenir, sin entender que necesariamente para impactar en la cultura tienes que trabajar sobre los comportamientos, sobre las conductas. En ese sentido, ¿qué tan importante es uno, como decimos, que los líderes entiendan de que ellos son el agente principal para intervenir sobre esas conductas, pero cómo o qué tan importante es intervenir justamente sobre la conducta para el cambio de cultura, ¿no? Y cómo definir este tema de intervenir en la conducta, ¿no? Porque muchas veces también existe confusión. He tenido la oportunidad de verlo, por ejemplo, cuando se hacen programas de reconocimiento, por dar un ejemplo, y se quiere reconocer la conducta de la solidaridad, un valor. No. Pero ese valor no es una conducta necesariamente, tienes que, digamos, operativizarlo en comportamientos que te ayuden realmente a impactar, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan importante es entonces intervenir sobre la conducta de manera objetiva para transformar cultura? Pues mira, esto me resulta muy interesante y además puedo contar una experiencia reciente en una intervención que tuve con un directivo, ¿no? Que cuando llegué había un directivo que llevaba años arrastrando una problemática, y cuando yo me interesaba por la problemática me decían, es que tienes que intervenir aquí, me decían, es que le falta inteligencia emocional. Entonces, claro, ¿qué haces con la inteligencia emocional? O sea, tú no puedes coger a alguien, le abres y dices, mira, esta es tu inteligencia emocional, le voy a poner guapo, mira qué bien ahora tienes tu inteligencia emocional. Este tipo de conceptos, el problema es que están tremendamente enraizados en la cultura. O sea, esto ya no es un problema del trabajo, sino que es un problema cultural. Hablamos de ese tipo de constructos como si fueran cosas, como si tú pudieras ver la inteligencia emocional, ¿no? Entonces son muy problemáticos. Querer abordar un constructo, normalmente lo que se hace es abordarlo desde otro tipo de constructos. Se dice, ¿cómo mejoro la inteligencia emocional? Pues tienes que mejorarla siendo más empático y más asertivo. No salimos del constructo, ¿no? Claro, cuando me plantearon esta intervención, lo primero que hice fue una serie de entrevistas a las personas que trabajaban con esta persona para tratar de operativizar, que no es otra cosa en concretar qué significa inteligencia emocional. Había varios aspectos, pero había uno que era realmente llamativo y que hacía que mucha gente diera este nombre de inteligencia emocional, y es que esta persona no hacía caso a ninguna de las quejas que le planteaban el equipo. Es decir, este tipo se sentaba en el despacho, le decían, oye, necesitamos materiales,
oye, hoy necesito irme media hora antes, oye, es que tengo este problema. Y el tipo hacía caso omiso a todas las quejas y a todas las cuestiones que le planteaban, ¿no? Entonces, cuando yo detecté esto, dije, bueno, ya está, ya sabemos qué es la inteligencia emocional. Resulta que es que esta persona no hace ni caso, ni puñetero caso, como decimos en España, a nadie. ¿Cómo intervenimos? Pues nada, se entrena al directivo y se le dice, mira, hemos detectado este problema. Entonces, a partir de ahora, las 5 primeras quejas que te planteen, me da igual cuáles sean, me da igual que te estén pidiendo, tu respuesta va a ser validar, va a ser, oye, te he escuchado, le vas a confirmar a la persona que lo has oído y además le vas a decir que vas a plantearlo y vas a darle una respuesta. De tal manera que cada queja o las 6 primeras quejas que le iban viniendo, el tipo ya las iba planteando, fue un entrenamiento también para él, ¿no? Para ampliar su repertorio de conductas e iba dando respuesta. No siempre decía que sí, no siempre podía solucionarlo, pero sí hacía ese ejercicio de recepción, de análisis y de respuesta. Bueno, pues resulta que de esa manera este tipo empezó a tener eso que no sabíamos qué era, que es inteligencia emocional. Bueno, creo que este es un buen ejemplo y cuando se habla de tener actitud y todo este tipo de constructos, lo que hay que hacer precisamente es concretar de qué estamos hablando y cuando tú haces ese ejercicio con las personas, lo agradecen muchísimo porque de repente empiezan a entender realmente qué es lo que está pasando aquí y en el momento que tú ya tangibilizas estas cuestiones, puedes dar solución, ¿no? Excelente, buenísimo. O sea, ahí ya empezaste a trabajar justamente cómo aterrizar estos conceptos que de alguna manera son interesantes de comprender, pero es importante bajarlos al llano, de tal manera que cuando hablamos de inteligencia emocional podamos poner unos objetivos conductuales concretos y más adelante, de hecho, te voy a preguntar acerca de ello, de cómo identificar estas conductas clave para poder generar estos cambios de comportamiento. Entonces, Juan, ¿cómo podríamos resumir dentro de esto que has dicho la relación entre cultura y conducta? Mira, tengo una slide por aquí preparada que me gustaría enseñárosla, que creo que es bastante ilustrativa para este tipo de cuestiones. Para las personas que nos estén escuchando, estoy proyectando ahora mismo una slide que estará en YouTube que habla de cómo identificar comportamientos y conductas y diferenciarlos con los resultados. Vale, muchas veces yo me encuentro con que dicen, esta persona está desmotivada y tiene mala actitud, ¿vale? ¿Qué hacemos con eso? No podemos coger la desmotivación y hacer que quitarle la des y que esa persona esté motivada. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, ¿vale? ¿Esto en qué se traduce? Cuando hablamos de comportamientos, que la gente se imagine que estamos hablando de cosas que pueden ser grabadas en vídeo, ¿vale? Si tú me lo puedes mostrar en una videocámara, estamos hablando de comportamientos. ¿Qué comportamientos pueden estar detrás de esta etiqueta que hemos llamado desmotivado, mala actitud? Bueno, pues puede ser llegar tarde, puede ser no asistir a reuniones, puede ser no prestar ayuda, quejarse, discutir. Y este tipo de comportamientos pueden llevarnos a resultados, y ahí es cuando utilizamos otras cuestiones como es la baja productividad, la mala calidad, el retraso en la entrega de trabajo, que son las que afectan verdaderamente a la cuenta de resultados de una empresa, ¿no? Entonces, creo que con esta slide se ve muy bien, ¿no? También a veces agresivo, hostil, poca disponibilidad. Bueno, pues comportamientos puede ser renegar, puede ser interrumpir. Pero cuando tenemos ya concretados estas cuestiones en comportamientos, es en el momento que podemos empezar a intervenir y eso nos va a llevar a esos resultados, ¿no? A que esa persona deje de tener baja productividad, a que los clientes dejen de quejarse, a que deje de haber peticiones no atendidas. Entonces es lo que nos lleva al final a la cuenta de resultados, que es lo que necesitan las empresas, ¿no? Ser productivas y que las personas que componen esa empresa tengan un rendimiento óptimo, sin que eso suponga, por supuesto, un detrimento de la salud mental o del estado anímico de las personas. Juan, es excelente tu lámina. Si me permites complementar ahí con algo, cuando trabajamos, has mencionado ejemplos de productividad, de calidad, ¿no? Excelente que lo operativizas en conductas, porque en sí mismo abordarlos como tal, no vas a poder impactar sobre la persona o sobre el cambio en sí, ¿no? En seguridad industrial tenemos unas situaciones muy parecidas, como por ejemplo cuando queremos desarrollar la actitud hacia la seguridad, por ejemplo, ¿no? La actitud hacia la seguridad no es algo que tú puedas trabajar, no es algo que tú puedas impactar directamente. Para ello tendrías que definir qué cosa es la actitud hacia la seguridad.
Entonces, por ahí te dicen, no, bueno, ese que perciba mejor los riesgos. Claro, pero percibir no es una acción en sí misma, ¿no? O sea, tendrías que remitirlo a qué cosa entiendes por percibir bien los riesgos. Ah, bueno, que hago una evaluación, pero ¿qué cosa es una evaluación? Entonces, hasta que llegues a operativizar mejor este criterio en términos de conductas. Por ejemplo, 1, que haga una inspección por toda su área de trabajo. 2, una vez hecha toda la inspección, que evalúe cuáles son los riesgos y pueda colocarse los implementos y controles de seguridad apropiados para esa situación de trabajo. Entonces todo lo vas aterrizando en una lista, lo vas desplegando en una lista de conductas que realmente son objetivas y que realmente van a servir para poder intervenir, porque finalmente lo que tú vas a reconocer, lo que el líder cuando hablamos de administrar consecuencias, hablamos de reforzar esa conducta, de generar un reconocimiento, que no tiene que ser algo material, puede ser algo a partir de un diálogo, que puede ser a partir de una felicitación al trabajador, pero que es importante entender que lo que vas a intervenir son comportamientos, porque la actitud tú no la puedes intervenir. Tienes que intervenir sobre el comportamiento, ¿no? Y por supuesto que en la medida que esto sea más natural y que los líderes estén más entrenados justamente para ser competentes de cómo desarrollar estos reconocimientos, va a ser mucho más efectivo y va a impactar de una manera muy positiva en el trabajador. Pero lo importante y hacia donde quería hacer fuerza era en esto que decías, ¿no? Que es importante todos estos criterios que tenemos como constructos muy abstractos, aterrizarlos en comportamientos, porque esos comportamientos sí los podemos observar y sí los podemos gestionar, los podemos intervenir y de esta manera asegurar que se repitan en el propósito, digamos, o de cara a los objetivos de la organización. En este caso pueden ser de seguridad, de productividad, y a todo esto pues le vamos llamando cultura, ¿no? Entonces es muy importante lo que señalas para entender que la relación entre conducta y cultura es una relación mutua, es una relación que si tú quieres cambiar cultura tienes primero que intervenir sobre lo que llamamos conductas o comportamientos. Y en ese sentido, Juan, el papel del líder entonces recae como un agente importantísimo dentro de este cambio conductual. Sí, simplemente déjame añadir una cosa a lo que has dicho, Jorge, porque claro, en mi caso, al final lo que hago es hacer que la empresa sea más productiva, gane más dinero. En el momento que alguien deja de utilizar el sentido común, pues deja de marear a la gente y le aporta certidumbre, porque la incertidumbre es uno de los mayores parámetros que afectan a las personas y que le generan ansiedad y malestar. En mi caso es ese, están cogiendo un maletín lleno de billetes y tirándolo por la ventana, pero es que en vuestro caso es que estáis salvando vidas. Es que es todavía más llamativo que no haya una concienciación de decir, oye, pero ¿por qué no empezamos a utilizar ya la investigación científica, ¿no? Bueno, es algo que me parece llamativo porque el dinero es importante, pero la vida lo es aún más. Vuelvo, Jorge, me preguntabas cuál es el papel del líder, me habías preguntado. Y creo que de alguna manera lo estás respondiendo, ¿no? Como agente de cambio conductual, tanto en el campo en sí, cuando intervienen estas conductas, pero también en la toma de decisiones. ¿Qué tan importante es el papel del líder? El papel del líder es fundamental, porque además el líder hay que contemplar una cuestión. Cuando uno quiere modificar un comportamiento de alguien, existe el moldeado, lo que es el shaping, ¿vale? Moldear conductas, es decir, ir reforzando, debilitando comportamientos, marcar una senda. Pero hay otra parte que es muy, muy importante, que es el modelado. Tendemos a repetir patrones de conductas y más en sistemas jerarquizados en personas que entendemos que han llegado a ese puesto porque tienen unos determinados comportamientos que son deseables dentro de la empresa. Aquí hay una relación entre el decir y hacer que debe ser coherente y honesta. Un líder no puede llegar y pedir puntualidad llegando tarde. Un líder no puede llegar y pedir que las presentaciones estén bien hechas si él las hace desordenadas. Claro, aquí hay una serie de cuestiones que tienen una solidez científica muy validada que un líder debe conocer, porque al final el líder modifica conductas, claro, marca resultados, marca caminos, pero es que un líder crea cultura, que es al final este conjunto de reglas verbales, de creencias, de comportamientos que existen dentro de las empresas. Por lo tanto, tiene un papel crucial. La relación que tengan muchas veces entre pares, que es muy importante también para la seguridad, para la productividad, en muchas ocasiones viene muy marcada por el papel que tenga, en este caso, el líder.
a la hora de provocar esos cambios y colaborar o aportar a esa cultura organizativa. Buenísimo. Y esto me hace recordar mucho este mecanismo que planteaba Bandura sobre el desplazamiento, ¿no? en el aprendizaje vicario, ¿no? Que es aprendizaje por modelos. Eso es. Muchas veces los líderes no son conscientes de que ellos, como tú bien dices, modelan y marcan la pauta de cómo se van a comportar los trabajadores con sus pares. Y te diría más, impactan en la cultura fuera de la organización. Porque este mecanismo de desplazamiento es que si el jefe grita al trabajador, este trabajador grita a su par, y este par llega a su casa y grita en su familia, porque aprende, porque ha encontrado un mecanismo de resolver los problemas de esa manera, ¿no? Entonces va haciendo ese mecanismo de desplazamiento que es muy interesante, y en ese sentido, como bien mencionas, el líder tiene que decidir qué tipo de rol activo quiere ofrecer, que en este caso sería cómo va generando estas consecuencias, es decir, cómo va administrando estos reconocimientos en campo, o bien cómo marca también su rol, que podríamos decir lo que es más pasivo, que es qué modelo ofrece para los demás. Y esos dos aspectos son componentes de cambio muy poderosos, lo que llamas modelado y moldeado, para transformar la cultura. Y yendo, Juan, a las estrategias para la transformación de cultura, ¿cómo podríamos recomendar identificar conductas clave para un proceso, sea de seguridad, sea de calidad, sea de producción? ¿Cómo identificamos las conductas clave para poder justamente transformarlas y que impacten sobre esto que llamamos cultura, que es algo más general? Hay que analizar cuáles son aquellos comportamientos que nos acercan más a los resultados. Es decir, aquellos comportamientos que cuando fluctúan afectan directamente, en este caso, a la cuenta de resultados o a los objetivos que nos hemos marcado, deben ser aquellos comportamientos que incluso debemos llegar a medir. Porque aquí ocurre una cosa, no estamos solo hablando de aplicar la ciencia, que sabemos, ¿no?, que eso hay que hacerlo sí o sí, sino que tampoco debemos renunciar a aplicar un enfoque científico. Podemos medir el desempeño, ¿no? Y eso es algo que no se trabaja dentro de las empresas. Se hace una cosa como muy marciana, que está muy asumida, que se llama evaluación de desempeño, donde se sientan una vez al año el líder con otra persona y ocurre esa situación tan extraña donde ni la persona que va a ser evaluada quiere estar, ni el evaluador quiere estar ahí. El Departamento de Recursos Humanos odia profundamente ese sistema, porque al final de lo que se va a dar ahí son opiniones subjetivas que se han llevado a cabo seguramente en la última semana o en el último mes y pretenden evaluar un año, ¿no? Con lo cual hay un grado de incertidumbre tan grande que se produce una situación profundamente desagradable. Entonces, detrás de esa localización de comportamientos que debemos analizar y concretar, que son deseables y que nos acercan a los resultados, debe haber también una medición constante que ayude, en este caso, al trabajador a saber cómo está siendo su desempeño, por supuesto, para que esa situación tan desagradable que se pretende además corregir con una conversación al año, que es completamente ridículo, ¿no?, el planteamiento. Lo que pasa que nunca no nos solemos parar a pensar en estas cuestiones, pero claro, concretarlos es muy importante haciéndonos estas preguntas y también la experiencia, ¿no?, de cómo esos ciertos comportamientos nos están ayudando a llegar a esos resultados, porque además ocurre una cosa: cuando tú concretas comportamientos para llegar a unos resultados y los resultados no llegan y los comportamientos se están dando en tiempo y forma, entonces ya sabes que los comportamientos no son los correctos. Vas a tener que trabajar sobre los comportamientos. Si los comportamientos no se están dando, ya sabes que entonces tienes que trabajar sobre el moldeado y modelado. Si los resultados no llegan dándose todas estas cuestiones y avanzando, pues a lo mejor es que los objetivos no estaban bien considerados. Fíjate que aquí estás teniendo ya herramientas para concretar y para mejorar las lógicas que operan dentro de las empresas, que ahora son el olfato de una persona que utiliza eso, que es el sentido común, que ya he hablado durante esta conversación. Buenísimo, Juan. Y lo que me dices hace mucho sentido dentro de este campo particular en las organizaciones, que es la intervención sobre
sobre las conductas para prevenir accidentes. Muchas veces cuando, ahorita que hablabas de la evaluación de desempeño, que a veces es pues un proceso engorroso y que muchas veces no se definen de una manera clara, ¿no? Esos comportamientos que realmente queremos modificar y que es más subjetivo en algunas ocasiones, esa forma de evaluar esas conductas. Me hace recordar un poco las intervenciones que se realizan en seguridad para justamente la prevención de accidentes, ¿no? Muchas veces cuando un líder no tiene estas competencias claras de cómo realizar estas intervenciones, se centra en desarrollar feedback que son demasiado gaseosos, que justamente son cosas como decirle al trabajador: tienes que estar más atento, ¿no? Tienes que tener una actitud segura siempre, ¿no? Pero no aterriza, ¿no? El comportamiento en sí que nosotros esperamos para que se dé esta conducta, o en todo caso práctica preventiva, ¿no? Que es, por ejemplo, si está haciendo un trabajo en altura, pues decirle que se ponga el sistema de protección contra caídas, que se ante un punto fijo, que evalúe la parte inferior donde va a realizar el trabajo, que realice su documentación. Entonces es muy importante identificar las conductas claves para justamente gestionar estos objetivos dentro de un proceso particular, porque de otra manera vamos a hacer, como tú bien señalas, retroalimentaciones que van a ser demasiado gaseosas, no van a ser específicas, y como tú dices, la incertidumbre genera un problema, sobre todo para quien recibe el feedback, porque no sé exactamente de qué me estás hablando, ¿no? O en todo caso, si Juan le hace un feedback a Jorge y este feedback no es específico, Juan puede estar entendiendo una cosa, una demanda X, y Jorge está entendiendo que él tiene que hacer una inversión de conductas Y, ¿no? Porque son cosas distintas como lo estamos entendiendo. Es muy importante definir objetivamente ese comportamiento clave para que al momento de comunicarnos sepamos de que estamos hablando de algo concreto, que en este caso yo, quien recibo el feedback, tengo que saber cómo y qué hacer. Entonces es muy importante para asegurar el cambio de conductas. En ese sentido, Juan, me gustaría ya ahí preguntarte qué tan importante entonces es la formación de competencia de los líderes, porque básicamente ahí hablamos de competencia de los líderes para, como ya hemos ido avanzando, primero hacer el análisis, entender que no se tiene que intervenir sobre conceptos pues gaseosos, ¿no? O demasiado abstractos, sino sobre conductas concretas. Pero qué tan importante es formar las competencias del líder para que él pueda llevar a cabo este tipo de ejercicios en su práctica, y que realmente entendería pues que estos ejercicios son lo que llamamos liderazgo, ¿no? Déjame matizar dos cosas más de las que has dicho, porque es que me ha parecido muy interesante. No solo estás causando ansiedad en la persona porque dice, hay algo mal y no sé qué es. Es que si quieres reforzar y tú le dices a una persona muy bien hecho, tampoco vas a ver, o qué bien has estado hoy, tampoco vas a ver qué es exactamente lo que está haciendo bien, ¿no? Entonces sigue sin aportar certidumbre, en este caso, al trabajador. Y una tercera que es fundamental, que a mí me pasa muchas veces, yo trabajo con directivos, ¿no? Entonces hay directivos que me dicen, no, mi problema es que soy tímido. ¿Cómo? No, es que mi problema es que soy tímido. Esta persona lleva escuchando que es tímido, esa etiqueta tímido, que es otro constructo y otra generalidad que no concreta nada, y eso de alguna manera se traduce en comportamientos como que no se atreve, no se siente seguro a la hora de hablar en público, no se siente bien cuando tiene que alternar con otras personas. Entonces cuando toco que sea una persona y dices, vamos a ver, ¿esto de timidez qué es? No, ¿cómo que qué va a ser? Porque soy tímido. No, ¿que qué es? ¿Y qué se traduce? Y ahí empiezas. Pues mira, cuando llego al trabajo resulta que no saludo. Pues mira, es que cuando tengo que hablar en público resulta que tengo que beber 4 litros de agua y aún así no consigo decir 2 palabras. Digo, perfecto, pero entonces ya sabemos de lo que estás hablando, de lo que estamos hablando. Tú no eres tímido. El problema que tienes es que, 1, no saludas cuando llegas a trabajar, y 2, te cuesta hablar en público. Bien, bienvenido al mundo real, le pasa a mucha gente. Despatologizamos, o sea, ya quítate la etiqueta. Y en segundo lugar, como ya sabemos cuál es tu problema, lo vamos a entrenar. Empezamos a ampliar el repertorio de conductas y empezamos a hacer exposición, y resulta que empezando a presentar y atreviéndonos a presentar más veces en público y entrenando ciertos comportamientos, cada vez vas a hablar mejor en público. Llegar a saludar es también muchas veces exponerte, y la evolución que tienes es progresiva, pero de repente te encuentras que en 3 semanas, un mes, alguien deja de ser tímido porque saluda y sabe hablar en público.
Bueno, pues aquí te das cuenta el daño que tienen también esos constructos, porque son eso que venimos a llamar la profecía autocumplida. Eso de que te ponen la etiqueta y la etiqueta incluso te impide moverte. Hasta ahí llega ese daño. Y perdona, Jorge, por el speech, pero me parecía muy interesante seguir con eso. Me preguntabas qué aspectos deben conocer. Mira, pues algunos aspectos que yo suelo trabajar, ¿vale? Porque, claro, primero, ¿por qué suelen ascender a las personas? Porque tienen una buena ejecución y porque tienen conocimientos. Eso cuando no es porque son familiares de alguien, ¿vale? Estoy hablando normalmente porque se les suelen ascender, que en España pasa mucho. Claro, ese tipo de conocimientos no tienen por qué venir ligados, por supuesto ya no, al hecho de conocer los principios de aprendizaje o tener conocimientos científicos, que eso prácticamente nadie, sino a tener pues eso que venimos a llamar instinto o ese don de gentes a la hora de poder tratar con personas, ¿no? Entonces hay un gap que en mucha gente es muy grande entre esas soft skills que venimos a llamar y estas hard skills. Yo básicamente lo que trabajo con los directivos es, primero, cómo encontrar esos comportamientos que son los deseables, ese pinpointing que habla Aubrey Daniels, cómo moldear conductas, cómo dar una retroalimentación efectiva, que no sea vaga, que sea concreta, que si puede ser inmediata, mejor que mejor, cómo diseñar esos entornos que refuercen esos comportamientos deseados una vez los tengamos ya concretados, y luego ya herramientas que manejamos los analistas de conducta como es el PDC, ¿no? el Performance Diagnostic Checklist, que básicamente es una serie de preguntas que te ayudan a saber si tienes bien concretados esos comportamientos, si la gente sabe lo que tiene que hacer y ese tipo de cuestiones. Así lo trabajo yo con los directivos con los que trabajo. Buenísimo. Justamente ahí has mencionado un autor de una referencia muy importante para quienes quieren sobre todo revisar estudios relacionados con cómo intervenir, ¿no? o desarrollar análisis conductual aplicado en el campo organizacional, ¿no? Que es Aubrey Daniels, que tiene una serie de estudios al respecto, ¿no? Y como bien señalas, dentro del tema de liderazgo, cómo trabajar estas competencias de líder, que como señalas, ¿no? Y para quienes nos escuchan es muy importante que estoy seguro que muchos han podido acercarse a estas reflexiones. Muchas veces vemos lo que tú dices, ¿no? El líder tiene competencias técnicas bien desarrolladas, pero las competencias blandas suelen ser un gap importante. Muchas veces creemos que las competencias técnicas ya cubren de por sí o aseguran que una persona pueda desarrollar competencias blandas idóneas en el trabajo, y no suele ocurrir eso, ¿no? Es muy importante trabajar sobre ello, y estas competencias blandas, además, cuando se trabajan, mucho de lo que decíamos al principio, ¿no? Se trabajan sobre tópicos que son demasiado gaseosos y que no aterrizan en sí a promover competencias por parte del líder para que ellos puedan realmente materializar esto que llamamos liderazgo, ¿no? A través de lo que hemos dicho, la comunicación efectiva, el administrar consecuencias, reconocimientos de manera adecuada, el comunicar justamente este tipo de feedback, o al hacer feedback de una manera clara, precisa, basándose en conductas objetivas, ¿no? Entonces todo eso es muy importante porque en la mayoría de ocasiones vemos ese problema con los líderes. Y hay un interesante estudio, Juan, comentábamos hace unos días sobre el tema de cómo, por parte de los líderes, cómo motivar a los trabajadores, ¿no? Cuáles son las principales limitaciones para motivar a los trabajadores, y entre ellas justamente estaban que muchas veces ellos sienten esta predisposición de haberse etiquetado de alguna forma, ¿no? Tú decías, soy tímido, ¿no? Otros dicen, bueno, yo soy una persona que soy muy reservada, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esas etiquetas, como bien señalas, cuando uno se las impone, uno las valida y cree que ya estás, digamos, determinado a hacer de esa manera, cuando en realidad eso no existe. Uno puede empezar a desarrollar prácticas diferentes que van a ayudar a mejorar la forma en que nos comportamos. Entonces, uno no necesariamente es que sea tímido, sino que te comportas de una manera tal y te entiendes como una persona tímida, pero puedes mejorar ello. Y justamente cuando hablamos de desarrollar competencias en el líder, hablamos de eso, ¿no? De empezar a transformar cómo el líder se comporta
para mejorar o impactar de una manera muy positiva lo que llamamos cultura de seguridad. ¿Cómo creamos entornos que refuercen conductas clave, Juan? ¿Cómo empezar a manera de recomendación a los líderes y a las personas, a los profesionales que nos escuchan, cómo empezar a trabajar sobre esos entornos y que los líderes puedan tener de una manera más a la mano el reforzar conductas claves para los diferentes procesos en las organizaciones, como por ejemplo el de la prevención de accidentes, que ya tú lo señalaste mejor que yo? Es muy importante porque no solamente se trata de un tema de rentabilidad, sino un tema también ético, ¿no? El cuidar la vida de las personas. Coméntanos, Juan. Mira, voy a hablar de una cuestión en esto de diseñar entornos para que sea muy tangible. Típica conversación que suelo tener yo con las empresas. Me dicen, oye, hace 2 años hicimos la prueba de subir el bonus anual a no sé cuántos. Pegaron un petardazo y dicen, ahora vais a ganar no sé cuántos 1.000 euros, bueno, imaginaos no sé cuántos 1.000 soles. Si hacéis esto, tal, no sé qué. Hacen la prueba durante un año. ¿Cuál es el desempeño? Me dice, ¿cuál crees que fue el resultado? Yo no le contesté, pero me lo podía imaginar. Los que estaban, vamos a decir, yo suelo utilizar performando, que es un anglicismo horrible, que estaban trabajando, imaginemos que estaban trabajando un nivel 8. Bueno, pues los que estaban trabajando un nivel 8 sobre 10, se esforzaron un poco más, trabajaron un 9, pero los que estaban trabajando un 4, que les exigieron para el bonus trabajar un 10, no se movieron. Claro, ¿qué pasa aquí? Hay que entender una realidad para diseñar estos sistemas de entorno, y es que es mucho mejor ofrecer poquito de manera inmediata que ofrecer una suma enorme una vez al año. Y este principio hay que entenderlo, porque claro, aquí es donde sacamos nosotros la ciencia y decimos, oye, es que nosotros no somos magos, ni somos charlatanes, ni venimos aquí a hablar del humano y lo divino y de que ayer escalé el Everest y por eso te puedo motivar a ti. No, esas cosas no las decimos nosotros. Nosotros nos basamos en experimentación científica en laboratorio y por eso damos explicaciones y no descripciones de las realidades de las que hablamos. Cuando tú diseñas un entorno que es reforzante, cuando tú vienes a fomentar esa cultura donde incluso entre los pares se felicitan, donde hay un respeto, donde tú aplicas esos reforzadores de manera contingente, es decir, cuando se hace, cuando tú luego lo empiezas a hacer de manera intermitente y empiezas a aplicar esos elementos que hacen que las personas estén a gustos y que trabajen porque quieren de manera más frecuente que un bonus anual, ya solo con esa decisión, fíjate, sin volvernos locos, ya solo con esa decisión vas a conseguir que la gente, que su desempeño sea mucho mejor. Si tú además de eso, fíjate, coges y al que está desempeñando en 4 y coges al que está desempeñando el 8 y en vez de decirles a los dos, a partir de ahora los dos desempeñáis un 10, si tú en vez de hacer eso coges al del 4 y dices vas a desempeñar un 6 y al del 8 vas a desempeñar un 9 y empiezas a trabajar con ellos, vas a ver como el del 4 sí puedes conseguir que vaya a 6, de 6 vas a conseguir que pueda llegar a 8 y al del 9 no le vuelvas loco, ya está performando bien, déjalo en 9. Y vas a conseguir poco a poco que estas personas, si quieres recuperarlas, existen elementos que por lo menos en un campo teórico y desde luego en el aplicado yo he vivido, que es diseñando sistemas realistas se puede hacer, vas a poder hacer que la gente aumente ese desempeño, ¿no? y que luego al final se iguale al final del proceso, porque una de las cosas que pasa también es que a la hora de gestionar equipos los líderes tienden a reforzar solo o hacer caso en un equipo de 10 a los 2 que se quejan o a los 2 que no lo están haciendo bien e ignoran a los 8. Claro, no entienden que ignorar los comportamientos de esas 8 personas que lo están haciendo bien es extinguir comportamientos deseables. Por lo tanto, si tú no refuerzas al que ya lo está haciendo bien y te dedicas solo a los que se están quejando o a los que no están performando como deberían, lo que estás haciendo es igualar a todos pero por abajo, no estás moldeando bien. Bueno, estas son las cosas que sabemos los analistas de conducta. Interesantísimo. Lo que decías con respecto a los bonos me hace sentido también por otro punto, que es esto de que muchas veces también, Juan, cuando se plantea reforzar la meta y no la conducta, ¿no? En seguridad hablamos de 0 accidentes, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas se ponen la meta de 0 accidentes, lo cual entendería que desde cierta perspectiva no es algo malo buscar el 0 accidentes, pero cuando el objetivo es lo que tú buscas reforzar y no las conductas que te van a llevar a ese objetivo,
Entonces el fin va a justificar los medios para llegar a ese cero. Tienes que empezar a reforzar las conductas que te llevan a ese cero y no el cero en sí. Igual con las metas en el caso de los bonos, ¿no? Es importante trabajar en reforzar las conductas que nos llevarían a ese bono y no el bono en sí, el resultado en sí. Entonces es muy importante eso, siempre intervenir sobre conductas o reforzar las conductas y no los resultados, ¿no? Y Juan, yendo a casos reales, ¿nos podrías compartir algún ejemplo de éxito en intervención con organizaciones para poder tener algo a manera de caso? Perfecto, voy a compartir pantalla y os voy a presentar un caso. Vale, pues os voy a contar un caso donde, para que nos pongamos en situación, acabo de impartir un taller, se acerca, en este caso, el director de la agencia y me dice: mira, Juan, te quería contar un problema. Y digo yo, bueno, pues cuéntame. Y dice: resulta que estoy perdiendo, me da una cifra, X mil euros, porque los creativos están teniendo errores a la hora de diseñar creatividades. Estamos hablando de una agencia de comunicación que hace relaciones públicas, que hace publicidad, y esta persona había contabilizado las horas que habían perdido sus creativos escribiendo emails y rehaciendo creatividades para luego mandarlas en formatos que no eran apropiados, o JPG, o con una resolución que no estaba apropiada, ¿no? Entonces aquí viene la gran pregunta: oye, ¿se puede medir todo desempeño? Sí, con más o menos precisión, pero sí. ¿Cómo medimos una creatividad? ¿Qué hicimos? Pues os voy a contar el caso. Básicamente, lo que empecé en este caso analizando es, siempre que hay un problema de comportamiento dentro de la empresa, hay que hacerse 3 preguntas. 1, ¿la persona lo sabe hacer? 2, ¿la persona lo puede hacer? 3, ¿la persona lo quiere hacer? Porque en las 2 primeras, de si puede o sabe, hay que trabajar los antecedentes. Habrá que capacitar a la persona o habrá que darle los elementos, ¿no?, que necesita. Sin embargo, en la de si lo quiere hacer, ya estamos hablando más de consecuencias, ¿no? Entonces, esto es una manera en la que los analistas de conducta enseñamos a pensar a la gente, ¿vale? Que es realmente lo valioso que nos da la ciencia, ¿no?, que es la filosofía. Básicamente, lo que ocurría aquí es que los creativos no iban a las reuniones de briefing con el cliente, donde el cliente expresaba sus necesidades. Entonces, básicamente, los consultores en este caso tenían la reunión con el cliente y mandaban un email a los creativos, ¿no? Y en ese email no siempre se concretaban las cosas correctamente, o eran emails muy grandes que hacían que el creativo perdiera mucho tiempo en leerlo y luego se equivocara, ¿no?, a la hora de hacer esas creatividades. Ya no te digo cuando las correcciones que daban. Claro, yo cuando hago intervenciones me meto a ver los correos, ¿vale? Para que me entienda la gente. Yo tengo que palpar, tengo que meterme en el campo, ¿no? Por supuesto, no se medía nada y lo que hicimos fue empezar a medir. Fue empezar a tirar una línea, ¿no? Ahora lo que empezamos por decir es, vamos a ver, punto 1, ¿no? En esto va a consistir la intervención. A partir de ahora los creativos van a ir a la reunión de briefing para que de primera mano sepan de qué se está hablando, ¿no? Los emails que van a mandar luego los consultores van a hacer secciones específicas para que los creativos sepan a qué parte del mail tienen que ir a leer y con esto limitar, ¿no?, los errores. Si aún así hay algún tipo de error, bueno, esto para los que nos estén escuchando, que sepan que estoy proyectando unas slides y que vayan a YouTube. Si hay algún error, el consultor no puede hacer lo que hacía de te has equivocado. No, te has equivocado, no. Dile, por favor, dónde se ha equivocado. Y, por supuesto, refuerzo positivo inmediato. Es decir, en cuanto esa persona lo haga bien y, sobre todo al principio, de manera frecuente, decirle, oye, venga, lo hemos conseguido, lo has hecho bien. De tal manera que medíamos 3 cosas. Tiempo, la calidad. Claro, la calidad es algo muy subjetivo. Lo medíamos entre 2, entre el responsable de equipo y otro responsable de otro equipo para que juzgaran, ¿no?, la calidad de esa creatividad. Y en último lugar, errores técnicos. Aquí alguien puede preguntarse, oye, si el problema era de errores técnicos, ¿por qué mides el tiempo y la calidad? Bueno, un error que podemos cometer aquí, y que en este caso no cometí, es que si dejas de medir cuestiones importantes, parece que esas cuestiones dejan de ser relevantes y puedes fallar. No, hay que medir para corregir, pero también hay que medir lo que se está haciendo ya bien para que no se deje de hacer bien. Y por supuesto, un incentivo individual basado en la medición. Aquí lo bueno es que teníamos el dinero. Entonces, como sabíamos lo que nos íbamos a ahorrar, era más fácil aplicar un incentivo, ¿no? De tal manera que empezamos a tirar una línea.
personal por cada persona, si su tiempo de ejecución era bueno, si lo entregaba a tiempo o incluso antes, los errores de ejecución que podía obtener, lo operativizamos, si tenía número, a partir del número de errores X, era un 4, un 3 o un 2. De tal manera que entre las tres variables hacíamos una media y se debía alcanzar siempre los 12 puntos y el error de ejecución no podía bajar de 4, ¿vale? Porque era lo que más nos importaba. Así, los espectadores que nos estén viendo en YouTube van a ver una línea, tirábamos una línea. Aquí estamos graficando ya y veis cómo el cambio se da en semanas. Es que esto es tremendo. O sea, dinámicas que llevaban años produciéndose, las estamos arreglando en menos de un mes a través de esta intervención, ¿no? Claro, esto es lo bonito, ¿vale? Conseguimos el objetivo, ¿vale? O sea, este es un caso de éxito. No obstante, hubo errores, ¿vale? Pero esto me gusta siempre exponer los errores porque creo que esta es la gran ventaja de aplicar la ciencia, que incluso cuando te equivocas es más fácil que aciertes. ¿En qué cuestiones, no? Me equivoqué y además hay una que me pareció muy sangrante porque dije, ¿cómo me he dado cuenta de esto? El hecho de obligar a los creativos a asistir a las reuniones de brief fue un error muy grande porque provocó muchísima tensión. Los creativos no tenían el tiempo, perdían 2 horas de su jornada laboral de 8 horas y eso fue algo que fue innecesario, porque luego, reportando bien esas reuniones de la manera que habíamos concretado, no era realmente necesario que los creativos estuvieran en las reuniones, ¿vale? Lo bueno de dar seguimiento a esto es que también te permites corregir. Y cuando tú aplicas un enfoque científico, tienes que estar abierto a decir, oye, pues es que esto no lo estoy haciendo bien. Es ver tus errores y tener esa humildad, ¿no? De hablar de comportamientos y no de, no, pero es que yo no me puedo equivocar. Claro que me puedo equivocar. Después, en cuanto a la medición, establecerlo del 1 al 5 fue demasiado complejo. Lo podíamos haber hecho 1, 2 y 3 y hubiera simplificado esa escala, ¿no? Y además, el hecho de añadir el tiempo dentro de esa escala también agregó mucha confusión, porque claro, entregarlo a tiempo era lo máximo, pero luego, ¿cómo operativizas del 1 al 5 esa pérdida de tiempo? Resultaba muy confuso, ¿no? Y también forzar al creativo a que lo entregara antes de tiempo tampoco era realmente práctico. O sea que el tiempo se tenía que haber medido con otro parámetro ponderado, pero no tenía que haber seguido las lógicas que el resto, ¿no? Y luego sí que me ocurrió otra cosa que yo no contaba, esto me di cuenta después y bueno, pues es algo que tendré en cuenta para futuras intervenciones si me toca volver a medirlo, y es que el criterio de calidad que yo propuse que se midiera entre 2 supervisores, entre el supervisor directo y otro supervisor, lo que ocurría es que el otro supervisor veía qué nota de calidad había puesto el supervisor directo y tendía a poner la misma. Esta es una tendencia que pude yo ver porque me resultaba muy extraño que pusieran la misma nota. Claro, luego ya investigando y preguntando me reconocieron. ¿Cómo voy a juzgar yo y voy a poner otra nota de calidad que ha puesto su supervisor directo? Les parecía que era una manera de contradecirse entre ellos y les incomodaba. Bueno, aquí a lo mejor se podía haber hecho una medición ciega u otro tipo de cuestiones que a lo mejor hubieran añadido complejidad, pero que sin ninguna duda son cuestiones que se podían haber mejorado en esta intervención que hice, que repito, ahorró miles de euros a esta persona en un problema que llevaba años y lo arreglamos en 3 semanas. Excelente, Juan. Realmente vemos aquí claramente un diseño conductual. Partes desde, como tú decías, la filosofía, el modelo, que es ese modelo en seguridad se le llama tricondicionalidad, ¿no? Pero conversa mucho, por ejemplo, para que quienes quieran explorar con el modelo de Susan Michie, lo que has planteado del poder, saber, querer. En el caso de Michie es oportunidades, capacidades y motivación. Y es muy interesante porque a partir del modelo justamente permites gestionar a través de conductas un problema que se estaba abordando con otra lógica y que tenía tiempo sin poder solucionarse, ¿no? Lo interesante, Juan, es cómo podemos obtener indicadores realmente sobre el comportamiento que nos permita tomar mejores decisiones, empezar digamos, a entender por dónde van las tendencias, ¿no? Es muy interesante a partir de tener estos resultados. Juan, a manera de conclusión y recomendaciones, ¿qué podrías comentarnos acerca de esto, tomando en cuenta que siempre es importante cuando se mide la cultura, claro, evaluarla, conocer las tendencias conductuales que tenemos en la organización, pero cómo esto lo podemos
a partir que tenemos esta data, cómo podemos generar un cambio de cultura a partir de todo lo que hemos conversado, interviniendo sobre comportamiento objetivo a través del papel de líder, que nos podría señalar a manera de bullets, a manera de conclusión y recomendaciones. Bueno, yo creo que esto de la cultura de la empresa parece que es algo como muy difuso, ¿no? Pero claro, ¿qué es la cultura? ¿Hay buena cultura? ¿Hay mala cultura? Bueno, yo defiendo que hay buena cultura y mala cultura organizativa. Y creo que, y voy a dar algunas pistas para cómo identificarlas. Esto es algo mío, por lo tanto, de todo lo que he hablado hoy, lo único mío es esto. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora, estoy muy abierto a que me critiquen y a que me contradigan, porque esto es algo que yo he pensado y que puedo estar equivocado, ¿vale? Porque es mío. Pero fijaos, si estamos en una cultura organizacional donde no se concretan las cosas, donde todos son constructos, ¿no? Como esto que hablábamos de tímido, asertividad, estas charlas que se suelen dar porque son muy culturales, ¿no? Esto de la motivación, que llega alguien y dice, yo he escalado el Everest sin piernas. ¿Vale? Pues tu experiencia, tu charla, me va a servir si no tuviera piernas y tuviera que escalar el Everest. Pero el problema es que yo lo que necesito es que esta persona me entregue el informe a tiempo, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, cuando no se concretan las cosas, estamos ante una mala cultura organizacional. Estamos ante una mala cultura organizacional cuando se dice una cosa y se hace otra. Eso es otro signo evidente. Cuando los argumentos que damos para justificar nuestras decisiones sirven precisamente para eso, para justificar la decisión y no para mejorarla. Cuando no estamos abiertos a hablar de comportamientos y decir, oye, es que esto nos puede llevar o no, y estamos abiertos al diálogo, sino que estamos permanentemente justificando por qué hemos hecho una cosa o hemos hecho otra. Bueno, eso es mala cultura organizacional. Por supuesto, la que no aborda los conflictos reales o los ignora, ¿no? Oye, la gente está mal, sí. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues nada, traemos al que he mencionado antes, traemos a un tipo sin piernas que ha subido el Everest y que le dé una charla a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues eso también es síntoma de una mala cultura organizacional. Y creo que nos da pistas el saber que estamos ante una buena cultura organizacional cuando las cosas que se dicen se concretan y se entienden, ¿no? Y están bien concretadas estas cuestiones. Cuando se nota, no solo en lo que se dice, sino en lo que se hace. Cuando si algo no funciona, se cambia, cuando está conectada a la realidad de los trabajadores, ¿no? Y todas estas cuestiones al final se reducen a un hecho, a si estamos utilizando la ciencia en la empresa o si vivimos, como bien decía esa frase de Bertrand Russell con la que inicié, en esa cultura precientífica, ¿no? De la que hablaba al principio, ¿no? Cuando todavía, a mí me hace mucha gracia que todavía se aluda al estoicismo, ¿no? A filosofías de hace 2000 años que son interesantes y que tienen ciertas cuestiones que se pueden tomar nota. Pero hombre, siendo serios, nadie utilizaría los conocimientos en biología que se tenían hace 2000 años, nadie utilizaría la alquimia teniendo la química, nadie utilizaría el creacionismo teniendo el evolucionismo. Bueno, pues llevemos la ciencia del comportamiento a las empresas y dejemos de hacer estas fábricas de coaches motivacionales y de esto de que hemos venido a llamar el sentido común y apliquemos recetas que funcionen. Excelente, Juan. Bueno, ha sido muy esclarecedora tu presentación. De hecho, aporta mucho para las personas que trabajan justamente en el tema de cultura en organizaciones. Desde lo que es la prevención de accidentes resulta sumamente importante lo que nos has comentado, porque ayuda justamente a llevar al terreno del cambio de conducta, que es muy importante, y sobre todo el papel de los líderes en ese cambio, que es muy importante para transformar la cultura de seguridad. Te agradezco de parte de Bidot Mindsafe por compartir con nosotros estas experiencias y tus conocimientos, y de hecho que estamos abiertos a poder compartir en otra oportunidad contigo una conversación similar. Un fuerte abrazo y un saludo para todos los que nos han escuchado, agradecerlos por su tiempo y por su disposición de siempre estar atentos a las publicaciones de Bidot Mindsafe. Un saludo para todos. Muchísimas gracias.